40. Anteriormente, en esta semana vamos a trabajar con estos tres temas. Vocabulary, Symptoms and Injuries, vocabulario, los síntomas y las lesiones. También podemos traducirlo como heridas, lastimaduras. Vamos a continuar trabajando con Listening Comprehension, con la comprensión auditiva. Y por último con Grammar, the verb to be in the past, con el verbo to be, ser o estar en pasado. Bueno, y para arrancar en la página 42 del módulo vamos a encontrar nuestra primera actividad de vocabulario que va a ser sobre lo que dijimos, Symptoms and Injuries. Vamos a leer la consigna. Number 1. Vocabulary. Why do people usually visit the ER? Complete the text about the emergency rooms with the words in the box. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a tener que completar el texto con las palabras dadas en el cuadro, pero antes me gustaría que nos detengamos en la consigna. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras claves que nos van a ayudar a abordar el tema de una manera más efectiva. Ya sabemos que el tema es sobre Symptoms and Injuries y en la consigna tenemos palabras claves como por ejemplo visit the ER, ¿sí? Ir a la guardia o a la emergency room, a la sala de emergencia. Una vez que leemos la consigna, vamos a leer el texto para tener una idea general antes de hacer la actividad, ¿sí? Así que los invito a que lean el texto, a que pausen el video y luego seguimos. Bueno, ahora que ya han leído el texto, van a tener una idea mucho más precisa, ¿sí? de qué trata. Vamos a leer las palabras en el cuadro. Abdominal, chest, contusion, injury, respiratory, sprain. Vamos a encontrar que hay palabras que son transparentes, que ya las conocemos. Hay otras palabras que trabajamos en clases anteriores. Hay otras que seguramente las tengamos en nuestros glosarios. Y las que son nuevas, como siempre, vamos a buscarlas en el diccionario y vamos a ir completando nuestro glosario. Es muy importante también tener en cuenta qué tipo de palabras son, las categorías de palabras, ¿sí? Si son sustantivos, si son adjetivos o verbos, para ayudarnos a encarar esta actividad con el texto, ¿sí? Entonces, ya hemos leído el texto, ya tenemos una idea general, ya hemos buscado las palabras en el diccionario, sabemos qué tipo de palabras son y su significado, y ahora vamos a detenernos en las oraciones y sobre todo en qué es lo que antecede a las palabras que tenemos que completar y qué es lo que encontramos a continuación, porque ahí también vamos a tener palabras claves que nos van a ayudar. Yo, por ejemplo, marqué algunas, vamos a verlas. En este primer caso marqué and, que son los dos casos de artículos indefinidos, que si no los recuerdan, bueno, los invito a ver los videos de Inglés 1, ahí trabajamos en detalle con el artículo indefinido. Pero bueno, a grandes rasgos sabemos que se usan para hablar de cosas o personas que son contables, por lo general van seguidos de sustantivos que se pueden contar y que son siempre en su forma singular, ¿sí? Y la diferencia entre an y a es que la palabra que lo sigue comienza en el caso de an con una vocal y en el caso de con una consonante. También marqué otras palabras como pain and problems para ver que en estos dos casos tenemos sustantivos, entonces seguramente tenemos una frase nominal. Y para completar estas frases nominales tendremos que tener en cuenta qué tipo de palabras pueden funcionar como premodificadores de estos sustantivos núcleos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la primera juntos. Para eso voy a leer primero la primera oración y parte de la segunda. Why do people visit ER? The most common reason is for an in most cases a strain or okay? Entonces, ¿por qué la gente va a la guardia? La razón más común es por an. Entonces ahí
sabemos que necesitamos un sustantivo que va a comenzar con una vocal, porque tenemos este artículo indefinido an. Las únicas dos palabras que comienzan con vocal en el cuadro son abdominal and injury. Pero abdominal es un adjetivo, no nos va a servir en este caso, ¿sí? Injury va a ser la palabra adecuada que podemos usar. Entonces, why do people visit ER? The most common reason is for an injury. La causa más común es por una lesión. Bueno, los dejo para que sigan trabajando con el resto del texto. Okay, let's continue with activity number 2, discussion. Look at the patients from A to F in the emergency room and discuss. Why is each patient at the ER? Identify his or her health problem. Bueno, entonces seguimos con la actividad número 2. En este caso va a ser una discusión, un debate, donde van a tener que ver la imagen y decidir, identificar qué problema de salud tiene cada paciente. Para esto vamos a trabajar en el foro, ¿sí? Para que puedan plasmar ahí y nosotras podamos ver y sus compañeros puedan ver cómo pueden expresar sus ideas. Y bueno, vamos a leer lo que hay en el recuadro para ver cuáles son los problemas de salud. Asthma, black eye, bleeding, broken wrist, colic, contusion, heart problem, infection and nausea. Recuerden que pueden ir complementando su glosario, si hay palabras nuevas, las pueden buscar en el diccionario. Sabemos que son todos problemas de salud. A continuación, les voy a mostrar algunas frases o maneras para que puedan expresar sus ideas en el foro. Okay, and here we have some useful expressions. Les voy a dejar unas expresiones útiles, ¿sí? Tenemos 3 columnas. En la primera columna vamos a ver cómo comenzar la oración y cómo expresar que vamos a dar una opinión, que vamos a decir algo que nos parece. Por ejemplo, I think, I believe, creo, pienso, I guess, supongo, in my opinion, en mi opinión, I don't think or I don't believe, no creo o no me parece. En la segunda columna vamos a mencionar de quién estamos hablando y cuál es su problema, ¿sí? De salud. Por ejemplo, the man, the woman, the baby, the girl, the patient in picture F tiene, ¿sí? A heart problem, has an injury, suffers from también es padece o tiene, ¿sí? Es otra forma de expresar lo mismo. Y en la tercera columna damos el motivo, la razón por la que creemos que tiene este problema de salud. Because he is touching his chest, se está tocando el pecho, he's holding his arm, se está sosteniendo el brazo, he or she is crying, él o ella está llorando, ¿sí? Vean que en estas oraciones tenemos todos casos de presente continuo, que es lo que vieron en la clase anterior. Entonces, si no recuerdan cómo formular esta estructura, pueden volver a los videos anteriores y chequear. Vamos a hacer un ejemplo todos juntos. Tenemos, por ejemplo, la imagen número F, con la letra F. ¿Y cómo podemos expresar lo que está sucediendo? Bueno, acá, por ejemplo, podemos decir, I think the man in picture F has a heart problem because he is touching his chest. ¿Sí? La oración entera nos quedaría, I think the man in picture F has a heart problem because he is touching his chest. Me parece o creo que el hombre en la imagen F tiene un problema de corazón porque se está tocando el pecho. ¿Okay? Bueno, los invito a que se animen y escriban en el foro. Okay, let's continue with the discussion. Question B. In which order should the doctor see them? Vamos a continuar con la discusión con una nueva pregunta. ¿En qué orden les parece que tendrían que ser atendidos estos pacientes? If you pay attention, there is a triage room. Yes, do you know the meaning? Yes, what is the triage room?
also known as triage area or emergency room triage. Si prestan atención, tenemos una sala, ¿sí?, que se llama de triage, que también puede encontrarse de estas otras formas. ¿Ustedes saben qué quiere decir? Seguramente lo hayan visto en nuestras asignaturas. Nosotros también más adelante vamos a tener un trabajo práctico virtual relacionado a este tema. Así que a continuación les voy a dar como una definición para que trabajemos con esta pregunta. Okay, let's continue with a definition of triage. Acá tenemos la definición. Con G es porque proviene del francés y en inglés también se escribe así, y con J la podemos encontrar en castellano. Vamos a leer la definición. Es un método que permite organizar la atención de las personas según la urgencia, los recursos existentes y las necesidades de los individuos. También tenemos el verbo triar, que significa escoger y seleccionar. Acá les voy a dar dos ejemplos, uno en español, otro en inglés, para que vean. Seguramente ya lo hayan visto en alguna asignatura, pero si no es así, acá está bueno tener como una mención. Además, nosotros también lo vamos a trabajar en un trabajo práctico más adelante. Bueno, en español tenemos distintas columnas. El nivel, ¿sí? Tenemos el tipo de urgencia, si es una emergencia, una urgencia, una demanda espontánea, sin urgencia. Hay una clasificación con el color, ¿sí?, según sea rojo, naranja, amarillo, verde, y el lugar de atención, donde puede ser el shock room, el consultorio, ¿sí? Y en inglés tenemos the triage categories, donde encontramos 4 columnas. In the first column you have the patient status, el estado del paciente, que puede ser immediate, delayed, hold, deceased and contaminated, inmediato, demorado, retenido, fallecido, contaminado. In the start column, en la columna de comienzo, tenemos critical or immediate, crítico o inmediato, urgent or delayed, urgente o demorado, minor, menor, dead or dying, muerto o fallecido o muriendo. Hay también un color code, un código de color, red, yellow, green and black, and the priority, ¿sí? Y la prioridad de ese paciente. Number 1, 2, 3 and 4. ¿Okay? Bien, continuemos. Okay, let's continue with some more useful expressions. Vamos a continuar con algunas expresiones útiles que nos van a ayudar a expresar nuestras respuestas para la segunda pregunta. ¿Cuál es el orden en que atenderíamos a estos pacientes? Tenemos acá un cuadro. Yes, it is divided in 3 different columns. Yes, dividido en 3 columnas. In the first column, we are going to mention our opinion. Yes, we have expressions to mention our opinion. En la primera columna tenemos expresiones que nos van a ayudar a expresar nuestra opinión y a empezar la oración también. Por ejemplo, I think, I believe, from my point of view, desde mi punto de vista, in my opinion, I don't think or I don't believe, according to the triage classification, según la clasificación de triage. In the second column, we are going to mention the health problem. En la segunda columna vamos a mencionar el problema de salud. Por ejemplo, having asthma, tener asma o directamente asma, ¿ok? Having a black eye or a black eye, having an infection, tener asma, tener el ojo morado, tener una infección, ¿ok? And in the third column, finally, we are going to mention how serious that health problem is. En la tercera columna tenemos información o expresiones para mencionar cuán serio es ese problema de salud. Por ejemplo, isn't that serious? No es tan serio, ¿ok? The patient can wait. El paciente puede esperar. The patient's attention can be delayed. La atención del paciente puede ser demorada. Is very serious. Es muy seria. So the doctor should see the patient first.
Entonces el médico o la médica debería ver al paciente primero o a la persona primero. Is very urgent, es muy urgente. The person needs immediate attention. La persona necesita atención inmediata. Vamos a ver algunas combinaciones. Por ejemplo, podemos decir, I think having asthma is very serious, so the doctor should see the patient first. Creo que tener asma es muy serio, entonces el médico o la médica debería ver a la persona primero. Otra opción puede ser, I don't think a black eye is very urgent. No me parece, no creo que un ojo morado sea muy urgente. Acá les dejo las oraciones completas, por ejemplo, con distintas combinaciones. I think that asthma is a serious condition. The doctor should see the patient first. I don't believe having a black eye is very urgent. The patient's attention can be delayed. Como verán, se pueden combinar las expresiones. Los espero a que se animen y escriban en el foro. Bueno, y para que se anime aún más, acá les voy a dejar una página que se llama Bookaboo, que es para que uno pueda grabarse online sin necesidad de contar con un espacio en el teléfono. Uno va a esta página www.bookaboo.com, en inglés www.bookaboo.com, y esto es lo que van a encontrar en una primera instancia. ¿Qué van a tener que hacer? Van a apretar en el recuadro para grabarse, ¿sí? Una vez que apretan, van a poder observar que el botón se transforma en esto. Esto quiere decir que la grabación está en proceso. Van a grabar su opinión. Y luego, cuando finalizan, apretan pausa y pueden guardar y compartir. Eso lo van a visualizar a continuación. Y una vez que eligen guardar y compartir, les van a dar la opción de cómo. Se les van a surgir estas distintas opciones. Entonces ahí pueden descargar el audio o pueden copiar esa dirección, que es lo que yo les sugiero. Copian esa dirección y la pegan en el foro. Entonces, para quien se anime y quieran que nosotros los escuchemos, dar su opinión oralmente, esta es una buena opción. Así que pueden grabarse, copiar esa dirección, queda todo en la nube, o sea, queda todo en internet, no tienen que descargar nada, no les va a ocupar espacio en el celular, es solamente una grabación, les genera el código y la pueden compartir. Así que bueno, los espero en el foro también para escucharlos allí. Okay, and now we are ready to start with this listening comprehension activity and to answer question number 3, okay? Ya estamos más preparados para comenzar con la actividad de escucha comprensiva y tenemos una pregunta. Listen to the 6 patients describing their problems. Were you right? Vamos a escuchar a estos 6 pacientes describiendo sus problemas de salud y chequear si nosotros habíamos tenido razón con nuestras predicciones, con lo que hemos dicho sobre el orden en que estos pacientes iban a ser atendidos. Entonces, les voy a dejar acá algunos tips para que tengan en cuenta antes de comenzar a escuchar. Como dije, we work with predictions, ¿ok? Trabajamos con muchas predicciones. Ahora estamos mucho más preparados luego de todas las actividades que hicimos hasta ahora. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta para estas predictions? The picture and the topic of the activity, the different situations, ¿sí? Las imágenes, el tema de la actividad, las distintas situaciones que observamos, and ER, symptoms, injuries, parts of the body, ¿ok? Todo el tema, todas las palabras y todo el vocabulario que hemos trabajado hasta ahora relacionado con ER, the emergency room, with the symptoms, with injuries, with parts of the body, ¿ok? Todas las palabras que hemos visto. La pronunciación, ¿ok? De estas palabras. Si nosotros
yo se las leí a las palabras, por ejemplo, que tenían en los recuadros para completar los textos. También cuando trabajan con el diccionario sabemos que está bueno escuchar cómo se pronuncian esas palabras. Eso nos va a ayudar también a estar más preparados para escuchar, porque al haber escuchado esas palabras con anterioridad vamos a tener una idea de cómo se pronuncian, ¿sí? De reconocerlas en el audio. And then it says, first time, listening to understand the general idea. Which is the general idea? The problems the patients have. Okay? Vamos a escuchar una primera vez solamente para comprender la idea general. ¿Sí? Por eso tenemos esta pregunta guía. ¿Cuáles son esos problemas que se mencionan? Entonces, mi recomendación es relajarnos y ver qué entendemos, escuchar una primera vez para ver qué entiendo de todo ese audio, cuál es la idea general que saco de esa primera escucha. Y esa pregunta que tenemos acá nos guía también para no perdernos y para poder focalizarnos. Bueno, ¿qué problemas se mencionan de todos los que vimos? ¿Sí? De todos los que estuvimos trabajando en las actividades anteriores. Otro tip que tiene que ver con Content and Structural Words. Nosotros en inglés 1 vimos la diferencia entre palabras que hacen referencia al contenido y otras palabras que son estructurales, que nos ayudan a que la oración sea gramatical, pero que no tienen un contenido, no tienen un significado. Si no recuerdan este tema, nuevamente les recomiendo que vuelvan a los videos y al módulo de inglés 1 para refrescar esa memoria. Pero básicamente estas palabras, estos síntomas, estas lesiones, estas partes del cuerpo, son palabras que tienen que ver con el contenido, nos dan información. ¿Ok? Entonces, esas palabras vamos a notar que las vamos a poder entender bastante y las vamos a poder reconocer. Acá les dejo otro recuadro con más vocabulario que seguramente vamos a encontrar en este texto, ¿sí? Some parts of the body mentioned, algunas partes del cuerpo que van a ser mencionadas, por ejemplo, back, chest, shoulder, arm, wrist, stomach, eye, fingers, and some symptoms and injuries, ¿sí? Algunos de los síntomas y las lesiones que mencionamos en las actividades anteriores, como asma, contusion, bleeding, infection, black eye, heart problem, broken wrist, nausea, colic. ¿Okay? Yo se las leo en inglés para que vayan escuchándolas y les ayude a identificarlas en el audio. Bueno, entonces con toda esta información, teniendo en cuenta este trabajo que hemos hecho previo, bueno, los invito a escuchar ese audio, a relajarse y ver qué idea general sacan y qué problemas identifican. Okay, and let's continue with activity 3A. Listen again and take down notes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a escuchar nuevamente y vamos a tomar nota. Vamos a completar este cuadro, ¿sí? Tenemos 3 columnas. We have 3 different columns. In the first column, we have the number of patients. En la primera columna tenemos los distintos pacientes. In the second column, we have the health problem. Okay? En la segunda columna vamos a tener que completar con el problema de salud que tuvieron esos pacientes. Esto está vinculado a la actividad anterior, ¿sí? Nada más que ahora vamos a tener que bajarlo y escribirlo, completar el cuadro. And in the third column, we have the circumstances. Where were they and what were they doing? En esta tercera columna vamos a tener que completar con las circunstancias en las que ocurrieron, en las que tuvieron de estos episodios o problemas de salud. Y vamos a tener 2 preguntas para contestar. Where were they? Where, yes? ¿Dónde estaban? And what were they doing? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ahora les voy a dejar unos tips para tener en cuenta. Vamos a escuchar el audio varias veces antes de abordar la actividad. Recuerden que la primera vez lo abordamos para tener una idea general y ahora vamos a tener que detenernos un poco más.
tal vez podemos pausar el audio para poder llegar a completar el cuadro. Además, vamos a tener que escuchar para buscar información específica. ¿Qué información? Bueno, seguimos con el punto 2. Nos detenemos en las WH words de las preguntas que nos indican en qué información focalizarnos. Entonces, si la primera pregunta nos dice where were they, where is connected to location, to the place. Entonces, vamos a tener que contestar dónde, con un lugar. And what were they doing? Si nos focalizamos en la WH word, en what, en qué, ¿sí? Es lo que estaba haciendo, vamos a tener que contestar con alguna actividad, ¿sí? Que estaba desarrollando. Punto 3, respondemos con palabras claves. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario contestar con una oración completa, sino que ya con contestar con el lugar y la acción que estaba desarrollando cuando tuvo el problema es suficiente. Luego de varios intentos de escucha, podemos consultar el apéndice 3.1 que se encuentra en la página 54, donde encontraremos el guión o script. Ya cuando vemos que probamos, que escuchamos varias veces, que hay cosas que no terminamos de entender, podemos consultar el apéndice y ver qué nos decía. Y por último también podemos leer el guión mientras seguimos el audio en paralelo. Esto nos va a ayudar a ver las diferencias entre la escritura y la oralidad, o qué palabras escuchamos muy claramente y qué otras palabras no tanto. Es un buen ejercicio, ¿ok? Bueno, entonces los invito a parar el video, ¿sí? Y a realizar la actividad y luego continuamos. Bueno, y para continuar voy a detenerme en el primer caso que se menciona en el audio y esta actividad que vamos a hacer ahora me gustaría que la hagan una vez que terminaron de escuchar y que ven que ya no entiendo más, ya no puedo comprender más. Bueno, acá les voy a dejar unos tips para seguir trabajando con el audio. Luego de varios intentos de escucha, consultamos el apéndice 3.1 que se encuentra en la página número 54 para ayudarnos a seguir el audio en paralelo. Entonces, si bien en las primeras veces la idea es escuchar sin leer y ver qué captamos, qué idea general, qué problemas se mencionaron, entendimos, luego cuando ya agotamos todo esto, podemos leer y escuchar al mismo tiempo, ¿sí? Y lo que me gustaría que notemos es esta diferencia entre las content words and structural words, que ya les mencioné. ¿Por qué? Porque las palabras de contenido van a ser palabras mucho más claras en el audio y van a estar mucho más marcadas al pronunciarse. Entonces, las vamos a poder identificar más fácil. Ahora, las palabras que son estructurales tal vez ni se lleguen a siquiera escuchar. Van muy rápido. Y estas palabras por lo general se captan cuando tenemos el oído muy entrenado, después de mucho tiempo. Entonces, por eso no hay que desesperar. Lo importante es poder ver si podemos identificar estas palabras de contenido. También podemos trabajar con el guión del audio, ¿sí? Con el script. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo acá, por ejemplo, les voy a dejar algunas palabras de contenido señaladas que cuando vuelvan a escuchar el audio seguramente digan, ay, estas sí las escucho más fáciles. ¿Cuáles son esas palabras de contenido? Bueno, acá subrayé algunas. A ver, hasta ahí. Tenemos, por ejemplo, en la primera oración, Aisha, que es el nombre, entonces va a ser claro. Playing es un verbo, nos da el contenido de la acción que está haciendo. Outside también es una palabra que nos da contenido. Afuera. Afternoon, en el momento, ¿sí? Nos da el contenido del momento en que hace esta acción. Started, ¿sí? Otra palabra con otra acción. Having, otro verbo. Difficulty, dificultad, un sustantivo. And breathing, que es para respirar. Entonces, si tuviéramos que escuchar esta oración, yo se las voy a leer y ven que las palabras que no subrayé son las palabras estructurales, ¿sí? El verbo
to be, por ahí no se escucha tanto, porque ya sabemos que esta acción sucedió en el pasado, que ya pasó. Sabemos que estamos hablando de Aisha, por eso el pronombre she no va a tener un énfasis, ¿sí? Puede pasar. Entonces, por ejemplo, podemos escuchar Aisha was playing outside this afternoon and she started having difficulty breathing. ¿Okay? Esas otras palabras estructurales van a ser menos claras o no van a estar enfatizadas. Okay, and let's continue with the language focus past simple of the verb to be. Vamos a continuar con el tema gramatical de esta clase, el pasado simple de la forma del verbo to be. A diferencia de lo que sucede en el tiempo presente, el verbo to be, ser o estar, tiene dos formas verbales en pasado, was and were. Vamos a ver este cuadro comparativo. Si recuerdan de inglés 1, dijimos que el verbo to be tenía tres formas de conjugarse dependiendo de la persona en presente. Entonces, podemos decir I am a doctor, he or she is a doctor, you, we and they are doctors. Acá, bueno, quiero hacer una salvedad con it. It se puede usar con is, pero en este caso está entre paréntesis porque no aplica para este ejemplo. Y you, recuerden que tenía su forma singular, vos o tú, y una forma plural, ustedes. ¿Sí? Por eso podemos decir you are a doctor o you are doctors. Ahora, ¿qué pasa en pasado? Bueno, tenemos dos formas nada más. Se simplifican. Entonces, tenemos que recordar que cuando la persona es singular, cuando la persona es I, he, she or it, vamos a usar was. A medicine student, por ejemplo, en este caso. I was a medicine student. Y la traducción puede ser yo era o yo fui, ¿sí? O él fue o era, ¿sí? Y ella fue, era un estudiante de medicina. Ahora, cuando en presente decíamos are, vamos a decir en pasado were. Entonces, you, we or they were medicine students. ¿Okay? Bien. Okay, let's see the positive and negative statements. Vamos a ver las estructuras en sus formas afirmativas y negativas. Acá tenemos en el cuadro el orden en que va a aparecer cada elemento de la oración. Sabemos que por lo general comenzamos la oración con el sujeto, the subject, then the verb, and then the information to complement that verb. Vamos a tener primero el sujeto, luego el verbo y después la información que va a complementar ese verbo. Acá hay una división, hicimos una división entre las personas I, he, she and it, por un lado, donde dijimos que al ser singular íbamos a usar la forma conjugada en pasado de was en su forma afirmativa. O si es en su forma negativa, podemos usar wasn't o was not. ¿Okay? Wasn't va a ser la forma corta, contraída, y was not va a ser la forma completa. Entonces, por ejemplo, podemos decir I was desperate. Yo estaba desesperada. Or he was at home. Él estaba en casa. Y damos la ubicación, yes, location. O podemos decir she wasn't working. Ella no estaba trabajando. Por ejemplo, I was a well-known doctor. Yo fui o yo era una médica reconocida. Entonces, podemos terminar las oraciones de distintas maneras. También tenemos los sujetos you, we and they. Y como dije anteriormente, con estas personas vamos a usar el verbo conjugado were, ¿sí? En pasado. Y en su forma negativa, weren't or were not. Por ejemplo, you were desperate. Vos estabas desesperado o desesperada. We were working. Nosotros o nosotras estábamos trabajando. They weren't well-known doctors. Ellos o ellas no eran médicos o médicas reconocidas. Bien, continuemos. Okay, and what's the interrogative form? ¿Cuál es la forma interrogativa?
Vamos a comenzar primero con yes, no questions, con las preguntas que buscan una respuesta por sí o por no. Entonces, en el caso del verbo to be, sabemos que tenemos inversión en el orden de la oración. Entonces vamos a pasar ese verbo to be adelante, por eso está en la primera columna, y luego vamos a tener el sujeto y luego la información que complemente o que dé la idea de la oración. Algo importante a recordar es que cuando tenemos el verbo to be, was, no vamos por lo general a encontrar ningún auxiliar, ¿sí? Siempre va a ser el verbo to be. Y otro verbo, por ejemplo, ahora les voy a mostrar con ing, si hay otro verbo, pero no va a haber otro auxiliar. Vamos a leer los ejemplos. Was I desperate? ¿Estaba desesperada o desesperado? Was he at home? ¿Estaba en casa él? Was she working? ¿Estaba trabajando? Were you a well-known doctor? ¿Eras un médico o médica reconocido, reconocida? Were we desperate? ¿Estábamos desesperados o desesperadas? Were they working? ¿Estaban ellos o estaban trabajando? ¿Sí? Recordar que hacemos la inversión en las preguntas por sí o por no. Okay, and finally, interrogative forms with WH questions. Finalmente tenemos la estructura interrogativa, pero para preguntas que comiencen con WH. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, recuerden que básicamente en este caso no se busca una respuesta por sí o por no, sino que se busca una respuesta con un contenido específico. Y ese contenido que va a estar en la respuesta va a estar determinado por esta WH, word or phrase, por esta palabra o frase que comienza con WH. Acá tenemos la estructura donde vamos a comenzar con esta palabra o esta frase que comienza con WH, luego vamos a tener el verbo to be, conjugado en pasado, luego el sujeto y luego vamos a complementar con la información que necesitemos. Vamos a ver la combinación. Nosotros podemos decir, por ejemplo, where was I desperate? ¿Sí? ¿Dónde estaba o estuve yo desesperada o desesperado? ¿Ok? When was I at home? ¿Cuándo estuve en casa? Why was I working? ¿Por qué estaba trabajando? En los tres ejemplos que tenemos en un principio de WH, palabras con WH, son, como vemos, palabras. Debajo de la línea dejo ejemplos de frases, ¿sí? Que también funcionan como un bloque, como una unidad. Por ejemplo, what medicine? ¿Qué medicina? What medicine were you taking? ¿Qué medicina estabas tomando? Or how long were you working? ¿Por cuánto tiempo estuviste trabajando? Y así tenemos distintas posibilidades de combinación. Obviamente que hay que tener cuidado, por ejemplo, si la pregunta que hacemos es por dónde, por ejemplo, where, obviamente que la información complementaria no va a poder ir at home. No puedo decir where was I at home, ¿dónde estaba yo en casa? No, hay algunas opciones que no van a ser posibles. Pero bueno, esto para que vayan teniendo en cuenta. Cualquier duda que tengan con respecto a las palabras o frases con WH o a la diferencia entre las formas interrogativas de yes, no, question and WH, questions, bueno, los invito a buscar los videos que vimos en Inglés 1 para reforzar ahí el contenido. Bueno, y vamos a continuar con una pregunta que tenemos en la página 44 del módulo, que dice, how does the meaning of was, were change in the following situations? ¿Cómo cambia el significado de was y were en las siguientes situaciones? Y tenemos dos oraciones. There were several cases of smallpox this month. The man was about 85 years old. Vamos a focalizarnos en la primera. Hubo varios casos de viruela este mes. There were several cases of smallpox this month. Si vemos, si prestamos atención, tenemos subrayadas dos palabras, there were.
esas dos palabras van a funcionar como si fuesen una unidad, ¿sí? Acá no tenemos un sujeto. There no es un sujeto en sí. Ese where está ligado, está relacionado con lo que viene después, con several cases. Several cases es plural. Por eso el verbo to be está conjugado de esta manera, en su forma plural, where. En español decimos hubo o había, ¿sí? Varios casos y siempre vamos a usar hubo. Hubo un caso o hubo varios casos, ¿sí? O había un caso, había varios casos. En inglés se mantiene esta diferencia entre singular y plural. Entonces vamos a decir there was a case, si fuese uno solo, and there were, hubo varios o más de un caso, si es plural. ¿Ok? Entonces, cada vez que veamos esta frase, there was o there were, sabemos que no lo vamos a traducir como ser o estar, sino como hubo o había. Con referencia a la segunda oración, the man was about 85 years old, bueno, acá vemos que subrayado está solamente was. En este caso, es como lo venimos viendo, el hombre, ¿sí? Tenía cerca de 85 años. Was es singular porque hace referencia al hombre, the man, he, y he siempre se conjuga con was. Ahora, lo que tenemos que recordar es que en inglés hay una diferencia con el verbo, ¿sí? En español decimos el hombre tenía cerca de 85 años, el verbo tener, pero en inglés cuando hacemos referencia a la edad no usamos el verbo have, que significa tener, sino el verbo to be, ¿sí? Lo mismo sucede en presente. Por eso mismo en pasado lo vamos a seguir usando, ¿sí? Al verbo conjugado en pasado. The man was. Bueno, ahora sí comencemos con las actividades que van a encontrar en la página 44. Actividad número 4. Activity number 4. Read the statements below and complete the translations. Vamos a leer las oraciones y vamos a tener que completar las traducciones, pero no la traducción de toda la oración entera, sino que vamos a tener que leer la oración en inglés e identificar qué información es la que falta en la traducción para luego sí traducir esas palabras, esas ideas también. Vamos a hacer juntos la primera. Twice I gave her milk, but she was sick almost immediately. 2 veces le di leche, pero casi inmediatamente. Bueno, acá podemos identificar que la información que nos falta es she was sick. ¿Cómo lo traducirían? Yo acá les propongo una forma. 2 veces le di leche, pero ella se descompuso casi inmediatamente. O 2 veces le di leche, pero se descompuso casi inmediatamente. Recuerden que en español no siempre mencionamos el pronombre porque tenemos una conjugación del verbo muy rica y además el contexto nos brinda información. Entonces a veces no es necesario volver a señalar que es ella si ya la mencioné con anterioridad y sabemos de quién hablamos. Bueno, les sugiero que pausen el video y que traten de resolver las oraciones que tienen a continuación. Recuerden identificar qué información no está traducida y cuáles son esos sujetos y cómo se traduce ese verbo to be, esa conjugación del verbo ser o estar en pasado, ¿sí? Tengan en cuenta si se traduce como ser o como estar y bueno, luego van a poder ver las soluciones con las respuestas, con las key. Okay, let's continue. On page 45, you have activity number 5. Complete the conversation with the right past form of the verb to be. En la página 45 van a tener la actividad 5, donde van a tener que completar una conversación con la forma correcta de ese verbo to be en pasado.
This conversation is between a doctor and a patient. ¿Sí? Es una conversación entre un médico y su paciente. Y bueno, mi sugerencia es que primero lean todo el diálogo, toda la conversación para tener una idea de qué se trata. Y luego sí detenerse en qué tenemos que completar. Vamos a hacer las dos primeras juntos. Entre paréntesis tenemos indicado qué conjugación necesitamos de ese verbo to be, si es affirmative o negative. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es cuál es ese sujeto, el sujeto de la oración, porque dependiendo del sujeto, la conjugación del verbo to be. Vamos a tener que decidir entre was o were, ¿ok? O sus formas negativas. Vamos a leer el primero. Comienzo desde el inicio. So, Mr. Daniels, how would you describe the pain in your chest? Well, it's difficult to breathe, and I felt a heavy pressure on my chest. Where the pain exactly? Bueno, si tenemos en cuenta el primer caso, el sujeto es it. Y tenemos una sola forma de conjugar it, que es was, ¿ok? Además tenemos el signo que nos indica que es una oración afirmativa. Entonces nos quedaría, well, it was difficult to breathe. Fue difícil o era difícil respirar. And I felt a heavy pressure on my chest. Y sentí una presión fuerte en mi pecho. En la oración siguiente tenemos una pregunta. Where the pain exactly? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Recuerden que cuando tenemos una pregunta hay una inversión. Entonces vamos a encontrar el sujeto luego, ¿sí? del verbo to be. The pain, el dolor. Entonces el dolor es uno, es singular, puede ser reemplazado por el pronombre it. Entonces nuevamente vamos a usar el verbo to be en su forma was. ¿Okay? Where was the pain exactly? ¿Dónde estaba exactamente ese dolor? Bueno, los invito nuevamente a pausar el video y a resolver lo que queda del diálogo. Bueno, eso fue todo. Gracias por acompañarme en esta nueva clase y a continuación les voy a dejar la guía de trabajo.